Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de U Cuenca Radio Universitaria. Buenas tardes con todos, estamos en un nuevo capítulo de Mosaico Morlaco, es el quinto capítulo y hoy día tenemos un invitado muy importante. Primero quiero lamentar de que no va a estar con nosotros nuestro querido José Carpio, ya que, bueno, ahora está un poco ocupado con los deberes de la universidad, ¿no? Entonces, hoy día el único que va a estar aquí, como todos los capítulos, voy a ser yo, Mateo Quesada, junto con mi invitado especial, que es una persona que admiramos demasiado, los que conformamos el equipo de trabajo de Mosaico Morlaco, y vamos a darle la bienvenida a este gran invitado especial, al queridísimo Fernando Guamán. ¿Qué ¿Cómo tal, estás, Fer? chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Fer? ¿Cómo estás, Mate? Todo muy bien, todo muy bien. Muchísimas gracias por la invitación, tanto a Mosaico Morlaco como también a la Radio Cuenca por el espacio que pueden dar, mucho más por esa visibilidad que se le da a la sociología, pues. Entonces, muy agradecido con todos ustedes y muy feliz de poder estar aquí. Me alegra mucho, Fer, de que, bueno, seas nuestro invitado especial, seas la persona que nos esté acompañando en, en este quinto capítulo. Y bueno, para comenzar, tal vez nos puedes dar una pequeña introducción, una pequeña presentación de ti, de lo que has logrado, de tus proyectos. Bueno, también sabemos de que eres vicepresidente de la Asociación de Sociología. Entonces, ayúdanos con esta presentación. Claro que sí, Mate. Bueno, un gusto con todos. Mi nombre es Fernando Guamán. Soy estudiante de sociología. Sí, soy vicepresidente de la carrera de sociología. Eh, bueno, llegué a hacerlo por el tema de asamblea, ya que hubo un cambio dentro de esto y entonces se pasó a asamblea y dentro de la misma, pues los estudiantes me eligieron. Eso. Bueno, dentro del mismo, pues ahorita estoy en los proyectos dentro de la SO de Sociología. Tenemos varios proyectos que estamos llevando a cabo. Uno de ellos es que vamos a ir a Quito, muy posiblemente el siguiente mes, para un foro que se está organizando, muy posiblemente con más universidades. También dentro del mismo conformo parte de Wambras del Sur, que es un movimiento nacido plenamente dentro de la carrera de Sociología. Un saludo para todos los Wambritos del Sur, Wambritos, Wambritas y Wambritas del Sur, que igualmente nace como un movimiento de representación, de autogestión Claro. y también de horizontalidad. Eso, por parte de Wambras del Sur, tenemos también varios proyectos que trabajamos a la par. También tengo un pequeño emprendimiento que varios de sociología también conocen, que se llama La Guapa, que es un licor artesanal que yo produzco y que doy gracias, se ha podido extender y se ha podido mantener en los años y es lo que me da de comer. Súper bien, Fer. Y algo que me llama la atención es de que, bueno, he escuchado a algunas personas que decían de que no es validado lo de la asamblea, de que Sí, fuiste elegido por asamblea y no fuiste elegido como los demás presidentes de las asociaciones. Pero sí. cuéntanos un poco, eso me parece interesante de que nos cuentes cómo fuiste elegido por asamblea, el proceso, Ah, cómo claro, fue. claro que sí. Bueno, esto más que nada se dio porque el presidente en aquel entonces renunció a sus cargos por temas personales. Dentro de este contexto, se tenía que pasar a una asamblea como para elegir un representante que pueda Ok, ser el binomio de, en este caso, de Iván Ajadán, que subía al tema de la presidencia. Se hace la asamblea, se le convoca con todos los procesos y protocolos que se deben de seguir. eh, la FEWE todo está notificada, entonces se hace el proceso, los estudiantes me eligen. Entonces, o sea que todo fue todo por fue correcto, elecciones, se todo fue... siguió los protocolos adecuados como para el proceso, no es como Ok, que haya sido a dedo y tú vas, ajá, nada de eso, hubo una elección, hubo candidatos, hubo competencia como para el mismo, entonces ok. no hubo nada extraño dentro de este proceso. Y muy agradecido con todos los compas de sociología que en todo caso vieron que tenía las capacidades como para poder ayudarles y siempre agradecido con la carrera, siempre he estado dentro de diferentes colaboraciones en anteriores, digamos,
mandatos, igual les he estado colando de una forma externa, sin embargo en este ciclo se ha sido ya de forma más activa. Qué chévere, Fer. Yo realmente no he estado tan involucrado en el proceso de cómo es elegir por asamblea a los presidentes, pero si en realidad todo fue por, por temas plenamente políticos y por elecciones, pues está bien, no, Claro. no entiendo a la gente que lo reclama, la verdad. No habría por qué deslegitimar Claro, al mismo proceso. deslegitimar. Entonces, eso, pero Súper bueno. chévere. Y cuéntame un poco más sobre Wambras del Sur. Tal vez eres cofundador o eres miembro de Wambras del Sur. Bueno, más que nada les doy como una pequeña historia de cómo nace Wambras del Sur. Por favor. Y esto nace con un grupo de amigos plenamente que éramos de la carrera, que veíamos la necesidad de tener un movimiento que nos represente a nosotros mismos, tanto como carrera como estudiantes en sí. Dentro de esto, nos formamos un día en una pequeña asamblea, nuestros amigos. Estábamos buscando qué nombre ponerlos, así, estábamos entre Ya. varios, así, estábamos tomando nombres de raíces quichuas y todo eso. Sin embargo, nació de la nada Wambras del Sur y todos así como que sí, está súper bien y se quedó Wambras del Sur. Por lo tanto, no sería cofundador, sino que como somos una gran red, digamos, de estos, somos como Ok. miembros fundadores en todo caso. Ujú. No es como que los demás Claro, movimientos donde se manejan con fundadores no, son... de nosotros, como es el tema de la horizontalidad, Ok, no tenemos, digamos, un representante que esté a la cabeza de todos nosotros, sino que todos tenemos la capacidad de representar al mismo movimiento. Entonces, ok. eso. Qué genial. Me parece muy interesante porque a la final de todo, como que no muchos los movimientos se manejan con esa horizontalidad. Pero qué chévere. Y tal vez de Wambras del Sur, ¿qué es lo que más le caracteriza? Separándose un poco de los otros grupos o movimientos sociales. Bueno, pienso que uno de los fuertes es la crítica social que nosotros tenemos, el ser bastante objetivos dentro de la misma. Manejarnos bajo esta línea de siempre estar atentos a qué es lo que pasa, aunque muchas veces dentro de redes quizás no se pueda ver, pero estamos haciendo cosas dentro de la universidad. Hemos estado presentes en los diferentes paros que se pudo realizar en la parte de acá con la universidad. Hemos estado siempre presentes en los temas académicos también con la misma carrera, con otras carreras, tratando de articularnos de alguna forma y poder ser ese frente de lucha. Creo que el frente de lucha es una de las partes más importantes que tenemos como Wambras del Sur, ya que no nos quedamos plenamente solo como movimiento de oficina, sino que salimos a las calles como para poder defender nuestros derechos cuando se sienten vulnerados. Y al menos dentro de las coyunturas actuales que se manejan en los días de hoy, pienso que poder realizar eso es más que pertinente y es un acto revolucionario y es un deber social el poderlo hacer. Qué bien, qué bien. Que lleven también eso de que se debe salir a marchar, se debe salir Claro. también a criticar al gobierno del turno, que no solo el de ahora, ojo, Ujú. sino a todos los gobiernos que tengan unas malas decisiones que lamentablemente perjudique a la sociedad. Claro, Entonces, desde Wambras del Sur, tal vez eso también caracteriza, ¿no? El hecho de salir a marchar. obvio. Bueno, bueno, yo como soy universitario también, he escuchado también que Wambras del Sur lo que más les llama la atención son salir a marchar, estar presente siempre en la lucha universitaria. ¿Cuál es esa concepción de Wambras del Sur? Bueno, en el tema de las marchas es reclamar lo que es justo, reclamar lo que en sí debe ser justo para toda la sociedad. Entonces, bajo ese concepto es que nosotros salimos a marchar. No salimos a marchar solo por perder clases, no salimos a marchar solo porque no sé, nos vamos a pelear con los policías ni nada de esto. No, uno pone su vida en riesgo muchas veces dentro del mismo, pero porque ve el deber de poder reclamar la indignación, la rabia de las injusticias que están pasando. Entonces, quedarse simplemente sentado, quedarse simplemente callado, es ser cómplice de todos los actos que se están haciendo en contra de la sociedad. Es por eso que desde Wambras del Sur tenemos esta mirada bastante crítica hacia los diferentes actos que los gobiernos, incluso
no sea solo del Ecuador, sino también en la política global se lleguen a hacer. Igual los pronunciamientos frente al genocidio que se está dando en Gaza, hacia la posible tercera guerra mundial que se está armando entre Estados Unidos, Israel y también Irán. Entonces, sobre todo eso, poder alzar la voz, ¿ya? Porque no es que sean temas aislados dentro de la esfera, dentro de todo esto, todo se une, todo afecta. Entonces, eso también es por parte de Guambras del Sur. Alzar la voz, Ujú. alzar la voz, Alzar que la voz. es una de las, supongo yo que uno de los principales fuertes de Guambras del Sur, que no Podría es, decirse. sí, Ujú. de que Sí, podría decirse. no es solo estar como movimiento que universitario, que se tiene esta concepción de que el universitario lo único que debe hacer es asistir a clases, algunas veces ir a farrear, tomar, Claro, que salir un poco también de eso y pensar de que el universitario también ya se está formando para una sociedad que es plenamente política. exacto. Entonces, justamente en todos los gobiernos, cuando hay injusticias, malas decisiones, y alzar la voz, como lo tiene Guambras del Sur, alzar la voz creo que es también algo principal, que un universitario debe hacerlo, porque nace de la academia. Claro, plenamente si es que nos quedáramos nosotros solo como tenemos que estudiar y ok, pero ¿qué pasa cuando te vulneran a la educación pública? ¿Qué pasa Claro, cuando quieren privatizar la educación pública? Te quedas callado también. claro. Eso es lo que desde Wambras del Sur también damos estos cuestionamientos. No siempre es solo alzar la voz, sino también dar esta semilla de crítica, de que tú te cuestiones, esta semilla de cuestionamiento hacia las personas, de que, ok, quieren privatizar la educación pública. Y ha ¿Qué habido vas a hacer así? varios gobiernos que nos han dicho, Claro, vamos a privatizar. en la última consulta, si es que se aprobaba la Constitución, habían Claro, varios, varias opiniones de que la educación de tercer nivel debería ser privada. claro, y nos afecta Completamente, a todos o los que sea, estamos aquí. sería aumentar mucho más la brecha de clase, aumentar mucho más la desigualdad dentro del país y que únicamente quienes puedan acceder a estos sistemas sean personas con poder adquisitivo alto. Claro. Nosotros, las personas de recursos bajos, muchas veces no vamos a poder llegar a esto. ¿Ya? Así es, y también hay que tener en cuenta de que la Universidad de Cuenca es una de las universidades también con un alto índice de migración, Ujú. justamente porque las personas que vienen de otro lado ven a la universidad que es pública como una oportunidad para sus Claro, vidas. Entonces, a la hora de privatizar se quita estas oportunidades no solo a los azuayos, sino también a las personas que vienen de Zamora Chinchipe, vienen de Cañar, vienen de Loja, vienen de Machala. Entonces, sí. Creo que, bueno, yo también diré de que el alzar la voz también es un acto universitario, es un acto civil, es un claro. acto, Yo lo pondría más que un acto universitario, es un acto humano. Es un un acto acto humano. completamente humano. Sí, 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 es meramente verdad. Ujú, Y dentro de la sociología, porque me interesa de que, bueno, eres estudiante y ujú. vicepresidente de la de sociología. eh, Se ven todos estos temas, que es, tal vez nace esa llama ardiente dentro de tu alma de salir a marchar justamente por la sociología, o es algo que ya nace de ti, o de los sociólogos igual, tal Claro, vez eso. pienso que no es únicamente de la sociología lo que te da es las herramientas como para que tú te puedas llegar a cuestionar y para que tú te puedas preguntar plenamente, cuestionar la realidad que estás viviendo. Con Ok, esas herramientas, tú puedes tomar una decisión, ¿ya? Te da las herramientas para el análisis, según este análisis, tú tomas las decisiones. Y la decisión plenamente que, al menos de mi parte, yo he tomado, es alzar la voz frente a las injusticias que se están viviendo. Y al igual que ok. muchos compañeros, ¿ya? Y de la sociología, a ver, cuéntanos un poquito más de la sociología. Bueno, ¿Qué es? ¿Qué es la sociología? bueno, depende. Bu- Típico de los sociólogos y de todos los de ciencias sociales. Eso te iba a decir, siempre en ciencias sociales que te preguntan sobre tu carrera es el depende. Depende, de verdad. Claro, podríamos englobarlo sobre el estudio de los grupos sociales Ya, para ver sus problemáticas y según esto poder generar soluciones en conjunto. Básicamente, a grosso modo, a muy grosso modo, quizás, y varios profes me estén quemando ahorita, diciendo, pero ese Fernández, ese concepto de sociología.
tantos años en la universidad para nada. Y vicepresidente, y vicepresidente. Pero súper chévere. O sea, justamente es el analizar, entonces, tal vez los problemas sociales. Claro, siempre. Y tal vez, bueno, primero, ¿en qué ciclo estás de...? Depende. Bueno, ahorita hubo un cambio de malla. ¿Ya? Yo estoy culminando mi tesis, pero Ah, igual ya. me falta más que nada un tema de prácticas y ya. Ah, fresco, Sí. entonces. Pero, y tal vez, ¿cuál es la diferencia? Porque, bueno, nosotros en nuestra carrera lo que tocamos no es la sociología, sino la antropología. Entonces, ¿qué es esa, cuál es esa diferencia que hay entre antropología y sociología? Bueno, plenamente, en un inicio, cuando nace la sociología, no había una distinción clara dentro de la sociología y la antropología porque se dedicaban a temas muy similares. ¿Ya? Dentro de Occidente era sociología y Oriente era antropología, si es que no Ah, estoy mal. ya. Sin embargo, con los años se ha ido especificando mucho más la sociología y se especifica plenamente a los grupos sociales. La antropología, por otra parte, se dedica a la cultura de estos grupos sociales. Oh, ya, ¿Ya? Porque puede haber un grupo social que comparta varias culturas. claro. Entonces, la antropología se centra en estas culturas, nosotros dentro de todo este campo. Eso Ok. básicamente podría Ah, decirse. fresco, fresco, Ujú. fresco. Y dentro tal vez de la sociología también vemos un poco de historia o... Obviamente la historia siempre va a ser principal. Antes yo a Mati le molestaba bastante que los historiadores solo hacían las líneas de Sí, sí. tiempo y siempre peleábamos por eso, Sí, pero sí, no, sí. a Yo la decía historia... que los sociólogos solo ven estadísticas y su mayor herramienta es el INEC. No. Plenamente la historia es fundamental dentro de cualquier ciencia social Ok, porque no puedes analizar algo, digamos, sin el contexto, ¿ya? Sin el contexto y esto también vamos al tema geográfico. ok, sí, tema Exacto. geográfico. Tanto, bueno, yo creería que, no, bueno, yo siempre he creído de que las disciplinas o las ciencias nunca son superiores, sino que se correlacionan siempre. Son Son complementarias. complementarias. Exacto. Entonces, justamente tanto digamos, para ser sociólogos también es importante la historia, también es importante la Obviamente. geografía. Varias teorías, incluso una de las teorías más fuertes que nosotros manejamos dentro de la sociología, que es el materialismo histórico por parte de Marx, se basa dentro de los conceptos de la historia, de cómo los diferentes cambios históricos que han habido se derivan por parte de los conflictos. Entonces, Ok, pero también analizas plenamente el contexto de cómo se dan estos conflictos. ¿Ya? Cómo pasas del sistema esclavista al sistema feudal y del sistema feudal al sistema capitalista. ok. Entonces, siempre tienes que analizarlo desde esos contextos. Eh, entonces, eso yo a la historia le veo, incluso para mí ha sido de las materias favoritas que he tenido dentro de la Sí. formación tanto del colegio como también dentro de la universidad. Por eso, solo era broma lo de historia. No me vayan a quemar los históricos. No, obvio, no, siento de que, yo digo, siempre diré de que ninguna ciencia o ninguna disciplina es superior a Ujú. otra. Y qué chévere de que también la historia también te haya gustado, porque eso es lo malo, creo yo, de las ciencias sociales, que últimamente solo ciertas, no todas, pero la mayoría de las ciencias sociales son infravaloradas. Sí, bastante. Muchas como la historia, la filosofía, la arqueología, también, bueno, la sociología, son como que ciencias de que en el campo laboral son muy infravaloradas. Tal Claro, vez eso se pasa. les toma un segundo orden. En Claro. todo caso, de las ciencias sociales que más tienen prestigio en la actualidad sería economía, aunque varios dicen que es una ciencia exacta, se le sigue considerando ciencia social por todo el badaje que se Claro. maneja. Em, Pienso que también hay un riesgo porque por parte de varios gobiernos a nivel global, incluso en Estados Unidos, ahorita se da de que sociología está saliendo del pensum académico de la formación de bachilleres, ¿ya? Ya. E incluso dentro del Ecuador, previamente se daba sociología, actualmente ya no se da, se le engloba únicamente con estudios sociales y después historia y filosofía. Eh, entonces también hay un riesgo por parte de esto porque no se les toma en cuenta, digamos, a estas ciencias que son bastante importantes como para el análisis pleno Claro. de la sociedad. Sí. O sea, justamente eso, de que la sociología debería ser, bueno, no solo la sociología, como dices, o sea, dejar a un lado las ciencias, no diría sobrevaloradas, pero que siempre se les toma en cuenta de las ciencias sociales, como la economía,
la psicología, que son los más fuertes, digamos, de las ciencias sociales, sino que hay más y deberían ser más reconocidas porque muchas de las cosas que nosotros tocamos en la actualidad, en la sociedad, son justo esos temas que se imparten o Ujú, bueno, que nacen y que los investigan las ciencias, la claro. antropología, sociología, arqueología, la geografía. La geografía creo que es una de las disciplinas o ciencias más infravaloradas y que, ojo, o sea, absolutamente todos vivimos en un contexto espacial. Entonces, creo que justamente eso es lo malo, creo, de estos nuevos gobiernos de turno, que lo recortan tal vez el presupuesto para la educación Claro. para los ministerios, o también tenemos ¿cómo se dice? Me olvidé, es el como que reformular los contenidos, pero no Ah, hacerlos. el cambio de mallas eh, curriculares o de los pensums académicos. sí, 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 Ujú. que hace también que justamente se vaya perdiendo justamente los temas de las ciencias sociales. Claro, y esto más que nada también hay que analizarlo el por qué se hace esto. Esto no es solo porque los gobiernos de turno digan, ay no, esto ya no vale, sino porque, si es que te pones a analizar, viene desde algo mucho más alto, digamos, muchas veces. No es como que el gobierno de turno diga, ok, sino porque hay otros, digamos, agentes o actores que influyen dentro de esta decisión. Eh, Igualmente, no solo en el tema académico, sino también en las decisiones que se toman para el tema político, Claro. las diferentes leyes que se están sacando, etcétera. Por ejemplo, el tema del FMI. El FMI es un actor muy influyente dentro de las decisiones que se toma dentro del país porque da los condicionantes como para los préstamos que se hacen. Claro. Entonces, siempre va a estar en juego qué es lo que te pide y qué es lo que se va a hacer como para que te preste. Sí, 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 es súper mera verdad todo lo que dices. Y bueno, saliéndonos un poquito, me interesaba también sobre la sociología. ¿Cuál es lo que más te interesa de la sociología? ¿En qué es Bueno, lo que más te basas de la sociología? eh, de mis materias favoritas que he podido pasar por la sociología ha sido la sociología política. En base Ya, de eso también incluso estoy generando mi tesis, que es ver quién vota por la derecha dentro del primer cuarto de siglo, ya, que me está doliendo la cabeza todos los días, pero bueno, le estoy dando. Y dentro de la sociología política, plenamente poder analizar a profundidad los diferentes aspectos que pueden englobar a todo este tema. Algo que planeábamos plenamente como para ya ir aterrizando al tema es el tema del hiperpresidencialismo, porque siento que es algo bastante crítico que se está manejando el día de hoy, que claro. no es un fenómeno, digamos, singular y único de esta época O de este gobierno. y de este gobierno, ¿no? Sino que se ha ido dando a través de, al menos en los últimos 26 años que se tiene, de manera paulatina en algunos aspectos, muy como que tapiñada en los primeros años. Posteriormente tenemos ya un hiperpresidencialismo mucho más presente en los 10 años por parte de la Revolución Ciudadana. Después caemos otra Claro. vez en un valle, digamos, de hiperpresidencialismo muy tapiñado por parte de dos gobiernos y volvemos otra vez, en mi consideración y en mi análisis, a un hiperpresidencialismo fuerte. Ya, y tú, a ver, primero, para que también nos entiendan los oyentes y el público, ¿qué es el hiperpresidencialismo? Claro, a breves rasgos, el hiperpresidencialismo es más que nada una patología dentro del sistema presidencial clásico, que es yo elijo un mandatario, el mandatario tiene el poder del ejecutivo, hay un poder legislativo, poder judicial. En nuestro caso tenemos transparencia y control social y aparte de eso, electoral. Claro. Eh, ¿Qué es lo que pasa con el hiperpresidencialismo? Que el ejecutivo, en dado caso, acapara y también les sumisa a los demás poderes, ¿ya? Tiene control sobre los cuatro que se generan en este caso, o si no en los tres que se manejan en la mayoría de países. Claro. eh, y con esto puede responder a intereses que el mismo mandatario, su partido o los intereses que haya de por medio quieran generar, ¿ya? Ya. Justo ya abordando lo que les decía, en los primeros años de los 2000 en especial, con Gustavo Noboa, con Lucio Gutiérrez y también con Palacios, eh,
el hiperpresidencialismo no es tan presente. Sí hay algo de ello, digamos, en especial con la Pichicorte, con, con Lucio Gutiérrez, porque se eliminan varios poderes, más o Claro. menos como que se los amarra, pongámoslo así, ¿ya? Pero no es tan fuerte, ¿ya? Al final del día, igual como era una época de crisis política y más que nada crisis de gobernabilidad, pues no se presenta tanto porque no se deja desarrollar, digamos, a este producto. Posteriormente pasamos a la época de estabilidad política, que son los 10 años que tiene Revolución Ciudadana, donde hay el cambio constitucional por parte de Correa. Rafael Correa, una constitución bastante hermosa, bastante fuerte, pero que sin embargo no está siendo respetada, eh, pero ya vamos hacia eso. Con Rafael Correa, en sus inicios llega como un presidente, digamos, prometedor. En los Claro, primeros viendo las años se maneja crisis. súper bien, ¿ya? Ujú. Sin embargo, poco a poco va presentando estos vestigios que tiene, pues, del hiperpresidencialismo. Poco a poco, dentro del sistema de transparencia y control social, va poniendo los nombramientos él, va controlando este sistema. Dentro del legislativo por parte del oficialismo de aquel entonces también tenía bastante apoyo, también los va controlando de alguna u otra forma. Y plenamente, poco a poco se va acaparando por completo este sistema hasta que casi en los últimos años, a pesar de que incluso en el judicial, me acuerdo en 2011 hay un referéndum que se hizo que también reforma el sistema judicial, que también era en apoyo hacia el presidente. Y con el tema electoral, incluso en los últimos años que tuvo, también ya quería hacer la reelección indefinida, más no se le deja. Por eso es como que se frena, digamos, de alguna forma el tema del hiperpresidencialismo de esos 10 años, pero hay varios aspectos que denotan claramente que Rafael Correa tuvo este tema del hiperpresidencialismo. Claro, claro, obviamente también eh, Rafael Correa también tiene ese hiperpresidencialismo y es importante también tener en cuenta de que lo que hoy se critica de Daniel Noboa, no hay que también dejarlo de lado e invisibilizar que también pasaba muchas cosas de esas en el tiempo de Rafael Claro, Correa, como yo haré hincapié, digamos, en, en el tema de que entran personas a muy, muy amigas o personales a Rafael claro, Correa en el poder, en el gobierno. También tenemos el tema de muy, muy controversial que es hasta el día de hoy de la naturaleza. Cómo no se respetan las consultas populares, cómo también se utiliza la palabra y los discursos de terroristas a los personajes indígenas. Y cada vez creo que también se va presentando ese hiperpresidencialismo, más que todo en el segundo gobierno de Rafael Correa. claro. Dentro del mismo, y es justo lo que tú dices, hay una persecución y casi una criminalización hacia el sector indígena, que un inicio eran los aliados de Rafael Correa, Claro, y duro. obvio, pero posterior hay esta fractura porque no le dejaron hacer varias cosas que él quería o a su forma, entonces hay esta persecución hacia este movimiento, por lo cual también restó bastante fuerza de lo que tenía en aquel entonces el movimiento del indigenado. Claro. Y poco a poco va habiendo esta acaparación de poderes mucho más fuerte, eh, que casi podía hacer cualquier cosa. Y algo que representa bastante a Rafael Correa es uno de sus diálogos, de los discursos que él tenía. Y es que como el pueblo le había dado el voto, Ok. entonces cualquier oposición que se haga hacia él, no era hacia él únicamente, sino era hacia el pueblo. Entonces, bajo esto se escudaba bastante el discurso de Rafael Correa y permitía mucho más que se siga permeando este fenómeno del Claro. Y, hiperpresidencialismo dentro del y mismo. justamente también pasa lo mismo con Noboa. Exacto. Con Noboa también es lo mismo de que, bueno, se le eligió, el pueblo lo quiso, y ya lo utiliza, creo que desde mi perspectiva lo utiliza de forma mala, como que manipulando justamente la consulta popular, como que quiero meter en toda la consulta popular, teniendo en cuenta de que
sirva a beneficio de él y a lo de su gobierno, pero también realmente lo que hace es perjudicar. Y obviamente que tampoco se respetan las consultas populares Obvio. y que también muchos de los poderes ahora son bastante controlados por Daniel Noboa. Claro, y justo ya yendo para el tema de Daniel Noboa. Acaba el mandato que tiene Rafael Correa en 2016. Pasamos luego con Lenín Moreno, que es una época de otra vez inestabilidad política, porque hay Claro, paros, bastante. hay manifestaciones, una de las más grandes en 2019. 2019. Llegamos con Guillermo Lasso, que Guillermo Lasso también es otra época de inestabilidad política. Por lo tanto, estos, ya digo, rasgos de hiperpresidencialismo no son tan notorios. Ya hay varios, pero no, digamos, tienen tanta relevancia como se van a presentar en años posteriores, ya en el 2000, ¿cuándo entra? 23, Daniel Noboa, El Noboa, claro. ya en 2023 con Daniel Noboa. Y es plenamente, una cosa que hablaba con mi mamá es que Daniel Noboa tiene las mismas actitudes de Correa, pero le critica. Ya, yo no diría que es un copy-paste de Correa, porque hay muchas cosas que se separa, digamos, de este ámbito. Sin embargo, sí tiene como que este ejemplo a seguir o sea, de dónde sacar Claro, todos estos temas. varias cosas. Varias cosas, exacto. Pero yo sí siento que es un poco más duro incluso. Sí, 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 como que utilizo lo de Rafael Correa, pero tal vez desde mi perspectiva, para perjudicar. Para mí lo extrapoló Digamos, mucho más. digamos, primero su bancada. Su Ujú. bancada literalmente creo que utilizó las mismas medidas que utilizó Rafael Correa, llamando a bastantes personas que critican su gobierno para traer a su bancada, porque le sirve de que varias personas que lo critican vengan hacia él, Ujú. como el tema de la vocera del gobierno, que es la Carolina Jaramillo. Tenemos también a bastantes personas o asambleístas que eran parte de Revolución Ciudadana y ahora son parte Son de parte de ADN. ADN. Entonces, justamente primero utiliza eso. Pero también hay cosas bueno, eso yo creo que es lo más notorio, pero fuera de eso, me llama también la atención cómo a sus personas, a las personas que son personales a él, los va vinculando a los ministerios, Claro. ahora la Fiscalía General de la Gasca. Y Entonces, eso es plenamente algo también preocupante, porque ahí está plenamente la evidencia de cómo es que está controlando los diferentes poderes. Ya tenemos el poder legislativo por parte de la bancada del oficialismo de ADN, quienes son la mayoría y que se ha visto en varios procesos que pueden o bien entorpecer leyes, claro, ya, que son en beneficio de la ciudadanía muchas veces, aunque no puedo defender a todas, o pueden agilizarlas a los decretos que pueda presentar el presidente. Los decretos emergentes o de urgencia son un síntoma claro de que estamos en un hiperpresidencialismo. Se dio con Correa y se está dando otra vez con Daniel Noboa. Tenemos el legislativo, tenemos el judicial, donde por parte de no sé si es que es la Corte Suprema, que está ahorita, la Gasca, no me acuerdo. ¿quién? Gasca, Ah, Fiscalía, Fiscalía, está Gasca. Gasca es estudiante de Derecho, claro, pero es muy cercano a Daniel Noboa. Entonces demasiado. también tenemos otro check dentro de los poderes. Control y transparencia social se lo ha debilitado demasiado al punto que Demasiado, querían cerrarlo. querían cerrarlo al punto de que plenamente es deslegitimado por completo. Nadie lo cree, nadie cree que sirva para algo. Entonces, en cambio, ahí hay una subordinación por completo. Casi y se lo anula. ¿Ya? Otro check para el hiperpresidencialismo. Y por último, y uno de los más graves, el tema electoral. En los últimos meses, cómo ha habido la persecución a diferentes movimientos y a diferentes personas, partes de los movimientos. Empezó con Jan Topic, Claro, plenamente. claro, con YouTube. Tenemos a Aquiles Álvarez. Aquí les Tenemos la salva. persecución por completo A a Zamora. RC5, a Zamora incluso. Tenemos también que ya no participa Unión Popular. Y Unión tenemos la Popular. sanción a Yas Unidos, que es un Hayas frente Unidos. de defensa del medio ambiente. Claro. ¿Ya? O sea,
completamos el check, tin, tin, tin. O sea, ya está la campana, chicos. Eso es lo preocupante, ¿ya? Claro. Porque ¿cuántos años va el gobierno de Daniel Noboa? Sí, es preocupante. Es preocupante que en poco tiempo, de Ya, verdad. en tan poco tiempo es el checklist completo, ¿ya? Demasiado. Y también no solo el tema de que lo sancionan, sino que yo no sé, a ver, si estuviéramos en algo tan democrático y libre de expresión como se nombra, pues, ¿cuál es la necesidad de también de suspender las cuentas bancarias de justamente de los grupos sociales como Yas Unidos? Exacto. Está también no me acuerdo el nombre también de un participante, integrante también de un movimiento social, que también lo suspenden aquí en Cuenca. Claro, hubo la sanción para el tema, ay, se me fue, pero creo que era del Colegio de Biólogos. Ya, creo que No sí, recuerdo no bien recuerdo bien. el nombre del chico, pero sí, también hubo la persecución. Claro, sí, Entonces, estamos cayendo en un hiperpresidencialismo demasiado fuerte, ¿ya? Que controla por completo y el antojo de él qué es lo que se hace y qué no. Y aparte de esto, vemos que incluso las diferentes consultas no han servido para nada. nada. Tuvimos el tema de las bases militares, que no le dijimos no al gobierno de que no queríamos bases Y, militares. y Igualmente llegó llega la un base a Manta, portaaviones, o sea, llega un portaaviones a portaaviones. Manta. El tema de no queremos minería dentro del país. ¿Qué pasó? Se unió al Ministerio del De, Ambiente con el Ministerio de minería. de Minería y Energía. Y ahorita tan solo necesitan 30 días si es que no responde este ministerio como para empezar sus actividades. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Hay varias actitudes que es preocupante porque yo siento que el hiperpresidencialismo es tan solo la sala de espera como para llegar a un autoritarismo. ¿Ya? Sí, 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 Y, sí. y el autoritarismo, chicos, es algo demasiado grave. Se ha visto en varios contextos históricos que es por completo pisotear al pueblo, es por completo amarrarlo a, a una cruz y que ahí sufra, De ya, verdad. por Sí, sí, completo. sí. Y está pasando, eso creo que es lo más preocupante. Ujú. Yo tal vez lo más crítico y creo que si realmente, desde mi perspectiva, si realmente queremos criticar en algo muy, muy fuerte a Rafael Correa, dejando a un lado lo típico, lo popular de que, solo hizo carteras o, lo de la refinería, si podemos criticar seriamente un punto en específico, lo de Rafael Correa, creo que para mi punto de vista es que si bien hizo una muy buena constitución, hizo la descentralización, la desconcentración, creo que el punto más crítico fue que también lo concentró demasiado poder a lo ejecutivo. Ujú. Y sufrimos hoy en día eso. Dejar en poder o dejar que el poder ejecutivo tome muchas medidas causa justamente lo que estamos viviendo hoy en día con Claro, presidentes que lo utilizan, lo manipulan y que realmente, si realmente sirviera la consulta popular, Noboa no tuviera otra salida que decir, bueno, se hizo la consulta claro, se respetó al pueblo y y punto. punto. Exacto, Pero justamente porque tiene el poder ejecutivo, puede hacer lo que se le antoje. claro. Y es más que nada el cómo se maneja bajo el marco legal. Ya, el hiperpresidencialismo también, a diferencia del autoritarismo, esto, como para separar, digamos, estos cuadros, es que en primera se maneja bajo el marco legal. Ya utiliza, digamos, en este caso la Constitución como para poder buscar huecos legales y poder llegar a estos diferentes objetivos que se tienen. Ok. Yo lo que siento es que ya ni siquiera se está respetando la Constitución. Ya sí, sigue, digamos, buscando varios huecos legales, pero el tema de de la consulta mismo que se dio en noviembre, que ya se le dijo que no, y que aún así, ñaño, ¿dónde vamos? Plena. Sí, Plenamente sí es dónde vamos. preocupante. Y esto, más que nada, como para ponernos también a analizarlo, estamos viviendo una crisis sanitaria por parte de hospitales porque no Demasiado, hay recursos demasiado. dentro de los mismos. Crisis de educación, recortes a las universidades. Sí. Estamos viviendo también el alza de los impuestos, que dijo que no iba a alzar impuestos, también cae en demagogias. Otro Otro aspecto checklist. más, Sí, sí, es verdad.
que no iba a haber, ¿cómo es? El tema de vendernos el diálogo de la mano dura, de que vamos a combatir al narco. narco. Somos el país más violento. El Durán país más sigue siendo la violento, y ahora ciudad más violenta dentro del mundo. y nos están considerando, o sea, pasamos de literalmente salirnos de eso a que hoy en día estemos comparándonos con Haití, con los niveles de ¿Ya? índices de Haití. Entonces, Los es niveles de preocupante. pobreza van incrementando y al gobierno lo que más le importó en los últimos meses fue que tenemos que cambiar el tema de las elecciones porque viene el fenómeno del niño y eso va a afectar a las diferentes personas. Obviamente, señor presidente, le Sí. doy la razón, pero Lo tenemos afecta, que pero también considerar el por qué. claro, El demasiado. FMI, y esto a las personas, el FMI prestó plata al Estado hace cuánto, unas 2 semanas creo, y las diferentes condiciones que ya se van a aplicar Ya. al préstamo de este FMI se van a dar en enero. Si es que las elecciones seguían en febrero, el golpe que la gente tuvo en enero iba a considerar mucho, eh, porque, o sea, iba a cuestionar bastante la candidatura de los diferentes candidatos de ADN, ¿ya? Por lo cual muy pocas personas hubieran votado, porque el golpe iba a ser demasiado grave. Claro, ¿Ya? es así. Entonces, la estrategia es poder pasarlas a noviembre. ¿Sí? Entonces, Sí. Todo para mí plenamente. es algo preocupante porque yo lo considero incluso maquiavélico. ¿Ya? Sí. El tema cómo se expresó también de sus diferentes rivales, de cómo dijo que no, es que eso tan solo iba a beneficiar a los correístas y a los pachas. A los pachas, señor presidente, considerar las palabras. Simplemente eso. Es verdad. Es verdad. Sí. También no defiendo, digamos, o sea, en esto no es un ataque únicamente a Noboa, Claro. para nada es un Pero es la cuestionamiento. coyuntura actual Y también también. recordando, o sea, Rafael Correa también hacía lo mismo dentro de las sabatinas cuando atacaba a la prensa, esa prensa corrupta, compañerito. Entonces, todo eso también recordando, o sea, Claro. más que nada a las personas, como para decirles, no es un acto de odio hacia las uno en personas, especial. sino a los cuestionamientos que hayan hecho dentro de esto. Y también un llamado como para, pongámonos pilas, ¿qué es lo que está pasando? ¿Nos vamos a quedar Claro. así? Y justamente eso nos sirve para, mm, para criticar, para cuestionarnos. Y agradezco demasiado toda tu participación, tu, tu opinión, tu argumentación sobre todo lo que está pasando. Y más que todo, supongo que todo esto hayas visto en sociología. Claro, esto presentado por mi gran profe Cecilia Méndez. Un saludito para la profe Ceci, siempre presente, una ilustre docente dentro de sociología. Qué chévere, qué lindo. Qué lindo, Fer, tenerte aquí en este espacio donde de verdad creo que es necesario estos espacios también para poder criticar, para poder cuestionar. Claro. Y bueno, un último mensaje para el público presente. Cuestionémonos todo. Cuestionémonos qué es lo que es el gobierno, qué es lo que se está generando a nivel global. Hagamos este ejercicio de crítica y autocrítica muchas veces de qué decisiones están tomando, chicos. Eso, y plenamente no estamos para pelearnos entre nosotros en estas épocas, estamos como para unirnos plenamente como sociedad y como humanos. Y algo que siempre digo, solo el pueblo salva al pueblo. Así es, chicos. Así es. Y bueno, entonces nos despedimos de este gran capítulo el día de hoy con el quinto capítulo de Mosaico Morlaco. Les damos las gracias por escucharnos, también por vernos y bueno, nos vemos en un próximo video. Chao, 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 gracias. cuídense.